peso y aceleración de la gravedad. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos de poca masa es muy pequeña. Para que el efecto de la fuerza sea apreciable, alguno de los cuerpos al menos tiene que tener mucha masa. Por ejemplo, como hemos calculado en la actividad resuelta 1, la fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna es de 1,98 por 10 elevado a 20 newtons. Como veis, una fuerza muy grande. Y como hemos calculado en la actividad 2 del tema, la fuerza gravitatoria entre dos personas de 70 kilos separadas medio metros es tan solo de 1,3 por 10 elevado a menos 6 newtons. Una fuerza bastante pequeña, bastante más que la anterior. Si uno de los cuerpos tiene mucha masa y el otro no, aunque la fuerza de atracción entre ambas, su módulo, como nos dice la tercera ley de Newton, va a ser la misma, el efecto que esa fuerza tiene sobre cada uno de los cuerpos, que es la aceleración, como nos dice la segunda ley de Newton, solo la vamos a apreciar en el cuerpo de menor masa, en el cuerpo de masa pequeña. Vamos a comprobarlo. Si calculamos la fuerza gravitatoria entre la Tierra y una pelota de 750 gramos que está sobre la superficie de la Tierra, esta va a valer, si la masa de la Tierra es de 5,98 por 10 elevado a 24 kilos, el radio de la Tierra 6,378 por 10 elevado a 6 metros, y la masa de la pelota expresada en kilogramos 0,75 kilos. Necesitamos también la constante de gravitación universal 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramos a la menos 2. La fuerza gravitatoria entre ambos cuerpos viene dada por la ley de gravitación universal, que dice que esa fuerza es igual a la constante de gravitación universal, G mayúscula, por la masa de los dos cuerpos, en este caso la masa de la Tierra y la masa de la pelota, dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. En este caso, si la pelota está sobre la superficie de la Tierra, aquí en la imagen no está exactamente, porque no podemos dibujar a escala los dos cuerpos, pero suponemos que el cuerpo está prácticamente pegado a la superficie de la Tierra. Entonces, en ese caso, la distancia que separa los dos cuerpos sería igual al radio de la Tierra, que es el valor que le voy a dar a la R de la fórmula de la ley de gravitación universal. Sustituimos entonces G mayúscula por su valor, las dos masas por su correspondiente valor en kilogramos y la distancia por el radio de la Tierra en metros elevado al cuadrado. Las unidades que resultan, una vez que simplificamos los metros cuadrados del numerador de la constante de gravitación universal con los metros cuadrados del denominador, y los kilogramos del numerador correspondientes a las dos masas con los kilogramos del denominador de la constante, kilogramos a la menos 2 significa que está en el denominador, la unidad que me queda es la unidad de fuerza, el newton, y el módulo, el valor de la fuerza gravitatoria entre los dos cuerpos, 7,35, que es el mismo para los dos cuerpos, ¿vale? Las flechas moradas, los vectores, están representando esas dos fuerzas, que como veis es la misma en módulo para las dos. Y como me dice la ley de gravitación universal, tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, son atractivas. Vamos a calcular ahora, usando la segunda ley de Newton, la aceleración a la que estaría sometida cada uno de los cuerpos como consecuencia de esa fuerza gravitatoria. Vamos a necesitar la masa de los cuerpos y la fuerza que acabamos de calcular. La segunda ley de Newton me dice que esa fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, y por lo tanto la aceleración de cada uno de los cuerpos, si la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la gravitatoria debido al otro, sería igual a la fuerza entre la masa correspondiente. Entonces, la aceleración a la que estaría sometida la Tierra sería igual a la fuerza gravitatoria entre la masa de la Tierra. Si sustituimos los valores, 7,35 newtons entre 5,98 por 10 a la 24. Queda una aceleración de 1,23
por 10 a la menos 24. Es decir, una aceleración muy, muy pequeña. Si calculamos la aceleración sobre la pelota, dividiendo la fuerza gravitatoria entre su masa, obtendríamos 7,35 newtons entre 0,75 gramos, el valor de la aceleración con la que se movería la pelota, de 9,8 metros segundo al cuadrado. Mucho mayor que la de la Tierra. Entonces, si nosotros alejáramos la pelota de la superficie de la Tierra, ¿vale? Una altura muy pequeñita, como explicaremos ahora, esa altura no va a alterar el valor de la aceleración de la gravedad, puesto que es mucho más pequeña que el radio de la Tierra. La pelota y la Tierra, sometidas a la misma fuerza, cada una tendría una aceleración, de manera que lo que nosotros observaríamos es que la pelota acelera hacia la Tierra, porque su aceleración es de 9,8 metros segundo cuadrado. No apreciaríamos la aceleración de la Tierra, puesto que es despreciable. Si yo quisiera representar el vector aceleración sobre la Tierra, con la misma escala que he representado pues no lo veríamos, ¿vale? Además la tendría que representar en el centro de la Tierra. La aceleración con la que cae la pelota no va a depender de su masa, solo va a depender de la masa de la Tierra y de la distancia a la que está del centro de la Tierra. En la superficie de la Tierra, ese valor, como hemos calculado para la pelota, sería de 9,8 metros segundo al cuadrado. Y vamos a comprobar que sería el mismo valor de aceleración independientemente de la masa del cuerpo. Es decir, me vale para la pelota y me vale para cualquier otro cuerpo. Si dejamos caer un cuerpo de masa m desde una cierta altura, como hemos explicado antes, que no sea muy grande para que el valor de la aceleración de la gravedad no varíe respecto al de la superficie de la Tierra. Como sobre el cuerpo solo actúa la fuerza gravitatoria, tenemos que esa fuerza, por un lado, será igual, según la ley de gravitación universal, a G mayúscula por la masa de la Tierra, por la masa m del cuerpo, sea la que sea, y por el radio de la Tierra al cuadrado. Y por otro lado, si es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo, será igual a la masa del cuerpo por la aceleración con la que caiga el cuerpo. Bien, vamos a igualar las dos expresiones para la fuerza gravitatoria. Por un lado, si la fuerza gravitatoria es igual a todo esto, pues todo eso será igual a todo eso que también es igual a la fuerza gravitatoria. Como veis, podemos simplificar la masa del cuerpo de los dos lados de la igualdad, con lo que nos queda que la aceleración del cuerpo de masa m no depende del valor de su masa, de esa masa m minúscula. Solo depende de la masa de la Tierra, del otro cuerpo que está produciendo la aceleración, y de la distancia a la que se encuentre de ese cuerpo. Esa aceleración con la que caen los cuerpos sobre la Tierra, debido exclusivamente a la fuerza de atracción gravitatoria, es lo que recibe el nombre de aceleración de la gravedad. Y para ella usamos el símbolo G minúscula. Como estaba diciendo, el valor de esa aceleración depende solo de la masa de la Tierra y de la distancia a la que nos encontremos del centro de la Tierra. Si estamos en la superficie de la Tierra, esa aceleración es frecuente nombrarla como G sub 0 y su valor lo podremos calcular haciendo uso de la expresión que hemos encontrado anteriormente. G mayúscula por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado. Ahí tenemos los datos que necesitamos. Sustituimos G mayúscula por su valor, la masa de la Tierra por el suyo y R por el suyo, que en este caso es el radio de la Tierra al cuadrado. Las unidades en este caso de esa operación, simplificando los metros cuadrados del numerador con los del denominador, y los kilogramos del numerador
se eliminarían con uno de los kilogramos del denominador, con lo cual esta operación tiene unidades de newtons partido kilogramo, fuerza partido masa, que es una aceleración. Y el valor de la operación nos da el 9,8 metros segundo cuadrado, que es, por supuesto, la aceleración con la que caía la pelota. La pelota y cualquier otro cuerpo que dejemos caer sobre la superficie de la Tierra, a una altura pequeña sobre la superficie de la Tierra, lo hará con un valor de aceleración de 9,8 metros segundo al cuadrado. Si esa altura es pequeña, como estamos diciendo, ese valor de G podemos considerar que es constante, ¿vale? De 9,8 metros segundo cuadrado. Pero si H es relativamente grande, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, para cualquier valor de H, este valor va a disminuir, pero de una manera tan pequeña que no es apreciable. Si H es más grande, ya sí lo tenemos que tener en cuenta. En ese caso, la distancia que tenemos que considerar para calcular el valor de aceleración de la gravedad, ¿vale? No será el radio de la Tierra. El radio de la Tierra me permite calcular el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Si yo quiero calcular el valor de la aceleración de la gravedad en cualquier punto de la superficie de la Tierra, utilizo como dato de distancia el radio de la Tierra. Pero si quiero calcular la aceleración de la gravedad a una distancia mayor del radio de la Tierra, de la superficie de la Tierra, a una altura h, ahora el valor de R que necesito, como veis en la imagen, no es el radio de la Tierra, sino que es el radio de la Tierra más la altura. De manera que, como decíamos antes, si esa altura es muy pequeñita, pues prácticamente el radio de la Tierra más h es aproximadamente R, ¿vale? Pero si h es un poco más grande, ya hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si queremos calcular la aceleración de la gravedad en lo alto del Everest, que está a una altura de 8.849 metros sobre el nivel del mar, pues ya no podemos utilizar el radio de la Tierra como valor para la distancia en la fórmula de la aceleración de la gravedad, sino que tendremos que sumarle h, 8.849 metros, que es la altura de la cumbre del Everest, donde quiero calcular el valor de la aceleración de la gravedad. Necesitamos la masa de la Tierra, necesitamos el radio de la Tierra y el valor de la constante de gravitación universal. Vamos a usar, por supuesto, la fórmula para calcular la aceleración de la gravedad, pero R no lo tengo aquí. R, en este caso, hay que calcularlo previamente como el radio de la Tierra más h. Empezamos por ese cálculo. R será igual a 6,378 por 10 elevado a 6 metros, radio de la Tierra, más 8.849 metros, h. Lo que da un valor de 6,386 por 10 elevado a 6 metros. Que, sustituido en la otra fórmula, la de la aceleración de la gravedad, junto con G mayúscula y la masa de la Tierra, me va a dar un valor para G en la cumbre del Everest igual a 9,78 metros segundo cuadrado. Como veis, menor al 9,8 metros segundo cuadrado de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Efectivamente, la aceleración de la gravedad es inversamente proporcional a la distancia r. Si r aumenta, g disminuye. A la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre los cuerpos le llamamos normalmente peso. En el lenguaje cotidiano, en realidad, hablamos de peso cuando en realidad deberíamos referirnos a la masa. Así decimos que mi peso son 70 kilos, pésame 3 kilos de manzanas, etcétera, etcétera. En el lenguaje de la física, eso deberíamos llamarle masa, porque el peso es la fuerza, como hemos dicho, con la que los cuerpos son atraídos por la Tierra.
Y esa fuerza, ese peso, depende de la masa del cuerpo y de su posición respecto al centro de la Tierra. Como es la fuerza de atracción entre dos cuerpos, lo podemos calcular con la ley de gravitación universal. Pero si conocemos el valor de la aceleración de la gravedad en la posición del cuerpo, también lo podemos calcular con la expresión P igual a m por g minúscula, por la aceleración de la gravedad. Masa por aceleración de la gravedad. Esta expresión viene de la ley de gravitación universal, que es la que deberíamos utilizar para calcular el peso. Como veis, en la expresión de la ley de gravitación universal podemos simplificar todo lo que aquí está en naranja, g mayúscula por masa de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado, bueno, el radio de la Tierra si estamos en la superficie de la Tierra, o la r en general a la distancia a la que estemos del centro de la Tierra. Todo eso es lo que hemos llamado aceleración de la gravedad. Por lo tanto, si sustituimos todo lo naranja por g, llegamos a la expresión de P igual a m por g. La masa de un cuerpo es constante, no cambia independientemente de donde esté el cuerpo, pero sí lo hace su peso, ¿vale? Porque lo cambia g, la aceleración de la gravedad. Si cambia la distancia, r, cambia g, cambia el peso, pero no cambia la masa. Por ejemplo, podemos calcular el peso de una persona de 70 kilos en la superficie de la Tierra y en lo alto de Everest. Y no comprobamos que no es el mismo el peso. La masa no cambia, en ambos casos sigue siendo 70 kilos, pero la aceleración de la gravedad es distinta en la superficie de la Tierra, que tiene un valor de 9,8 metros segundo cuadrado, que en lo alto de Everest, que como calculamos anteriormente, vale 9,78 metros segundo cuadrado. Pues aplicando la fórmula de P igual a m por g en cada uno de los casos, tenemos que P sub 0, el peso en la superficie de la Tierra, será igual a m por g sub 0, es decir, 70 kilos por 9,8 metros segundo cuadrado, lo que da un peso en la superficie de la Tierra de 686 newtons. Mientras que en lo alto de Everest, el peso en el Everest, lo calcularemos multiplicando la masa, que es la misma, 70 kilos, por la aceleración de la gravedad en lo alto de Everest, 9,78 metros segundo cuadrado, que es inferior a la aceleración de la gravedad en la superficie y por lo tanto, como el peso es proporcional a la aceleración de la gravedad, en el Everest, esa persona de 70 kilos pesa un poco menos, 684,6 newtons frente a los 686 newtons que pesaría en la superficie de la Tierra. Vamos a resolver esta actividad que dice: calcula la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna si su masa es de 7,35 por 10 elevado a 22 kilos y su radio de 1,737 por 10 elevado a 6 metros. Igual que la Tierra, los demás planetas también tienen gravedad, también atraen, debido a su gran masa, a otros cuerpos, pero cada uno con una fuerza distinta, con un valor de aceleración de gravedad diferente, que podemos calcular, conocido la masa de la Luna, 7,35 por 10 elevado a 22 kilos, el radio de la Luna, aquí hay un error, esto tendría que ser L, de 1,737 por 10 elevado a 6 metros, y el valor de la aceleración de la constante de gravitación universal. La fórmula sería la misma, la aceleración de la gravedad en la Luna sería g mayúscula por la masa de la Luna por el radio de la Luna al cuadrado. Sustituimos la constante de gravitación universal, la masa de la Luna, dividido entre el radio de la Luna. Recordad, aquí acabo de detectar un error, eso debería ser una L mayúscula porque es el radio de la Luna. Simplificamos las unidades y con nuestra calculadora obtenemos el valor de la aceleración de la gravedad en la Luna, que por supuesto es mucho más pequeño que en la Tierra, porque la masa de la Luna es mucho más pequeño, aunque también lo sea el radio, ¿vale? El radio es más pequeño, pero la masa también lo es, y en definitiva lo que obtenemos es que la aceleración de la gravedad en la Luna es mucho menor, los cuerpos caen con mucha menos aceleración, por eso vemos a los astronautas como que flotan cuando caminan por la Luna.
Por último, vamos a resolver otro ejercicio que dice: ¿cuánto pesa en la superficie de la Tierra un astronauta cuyo peso en la superficie de la Luna es de 150 newtons? Y tenemos el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra y en la Luna. Pues tenemos, por lo tanto, como dato, peso en la Luna 150 newtons, gravedad en la Tierra 9,8 metros segundo cuadrado y gravedad en la Luna 1,6 metros segundo cuadrado. Podemos utilizar, puesto que tenemos la aceleración de la gravedad, la fórmula de P igual a m por g. Entonces, como lo que me pide es la aceleración en la Tierra, debería usar la de la Tierra, pero no tengo la masa. Por lo tanto, primero tengo que obtener la masa. ¿Y cómo la podemos obtener? Pues con los otros datos, sabiendo el peso en la Luna y la aceleración en la Luna, puesto que la masa es la misma en la Tierra que en la Luna. Bueno, de esta fórmula despejamos la masa como peso partido g. Sustituimos el peso en la Luna, 150 newtons, por la aceleración partido por la aceleración en la Luna, 1,6 metros segundo cuadrado, y obtenemos la masa del astronauta, 93,75 kilos. Ahora ya, usando la misma fórmula, pero en la Tierra, podemos calcular el peso en la Tierra multiplicando la masa que acabamos de calcular, 93,75 kilos, por la aceleración en la superficie de la Tierra, 9,8 metros segundo cuadrado, que me da, por supuesto, un valor de peso en la Tierra bastante mayor que en la Luna. 918,75 newtons en la Tierra frente a los 150 newtons en la Luna para el mismo astronauta, con la misma masa de 70 kilos. Bien, para comprobar si habéis entendido los conceptos, os propongo 3 actividades: la actividad 4, la actividad 5 y la actividad 6, que podéis encontrar también en el blog de OneNote.